la parte de metabolismo de lípidos, siempre con la idea de que la noción es digestión, absorción, transporte, cómo se utilizan las grasas. Recuerden que las grasas constituyen un elemento importante para el cuerpo, especialmente como fuente de energía. Esta energía que se acumula en las grasas ha sido vital a lo largo de la vida del ser humano. Por eso es que existe en la actualidad una teoría del gen ahorrador que nos explica por qué el ser humano acumula grasa. Que nosotros acumulamos más grasa porque en realidad las grasas son hidrofóbicas, no jalan agua. En cambio, si nosotros acumuláramos más carbohidratos, tendríamos un gran problema, porque por cada gramo de glucógeno retenemos 2 gramos de agua. Ese es el primer motivo. Y el segundo motivo es que es lógico pensar que uno tiene que almacenar una sustancia que le va a proporcionar más energía. Y más energía son las grasas. Ahora, las grasas que nosotros contabilizamos como 9 kilocalorías por gramo de grasa se refieren a las grasas que nosotros ingerimos como ácidos grasos de cadena larga. Porque en los alimentos hay generalmente ácidos grasos de cadena larga. Pero vamos a aprender más adelante que también existen ácidos grasos de cadena media y de cadena corta. Y por supuesto esas ácidos grasos de cadena media y cadena corta no tienen la misma cantidad de calorías. Así que si la pregunta es que un mismo ácido graso tiene la misma cantidad de calorías, eso no es así. Va a depender si es un ácido graso de cadena corta, un ácido graso de cadena media o un ácido graso de cadena larga. Los cálculos son con ácido graso de cadena larga, porque en los alimentos existen ácidos grasos de cadena larga. Entonces, las grasas son un elemento importantísimo. Sin embargo, el exceso causa enfermedad. Entonces, y eso sucede con cualquier nutriente. Todos los nutrientes que nosotros utilizamos como especie humana, en exceso o en defecto nos causan enfermedad. El zinc en exceso, enfermedad. En defecto, enfermedad. La glucosa en exceso, enfermedad. Glucosa bajo, enfermedad. Y lo mismo con hasta los ácidos grasos esenciales. En exceso, enfermedad. En defecto, enfermedad. Entonces, las grasas, por supuesto, en exceso nos causan enfermedad. Por eso que nosotros tenemos que seleccionar un tipo de grasa que sea menos dañina. Y ahí viene el detalle, porque tenemos grasa de origen animal y de origen vegetal. ¿Cuál es la grasa más benigna? La de origen vegetal. Por eso que se prefiere los aceites vegetales y la grasa vegetal, más que la grasa animal. ¿Por qué? Porque ustedes han revisado grasas, ¿no? Y que cuando las cadenas son más saturadas, más difíciles son de metabolizar. ¿Qué significa saturada? Que todos los enlaces son simples. Todos los enlaces son simples, se acumulan. En cambio, cuando son poliinsaturados, son doble enlace, tiene opción para interactuar con otras moléculas y intervenir o degradarse por vías metabólicas. En cambio, la grasa saturada no, se mantiene, digamos, constante, y eso es un problema para el ser humano, especialmente el colesterol, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que, el interés de revisar las grasas. Pero primero hay que comprender cuál es la cantidad normal que yo podría ingerir de grasas para que mi digestión sea adecuada, para que mi absorción sea adecuada y mi circulación de grasa sea adecuada. Porque yo puedo tener un organismo que cumple todas estas funciones, pero siempre y cuando lo que yo consuma sea lo adecuado para que respete la fisiología del cuerpo. Entonces, ahí viene el detalle. Si yo ingiero mal las grasas en inadecuada cantidad o en inadecuada calidad, por más que mi organismo funcione bien, siempre esta cantidad o calidad inadecuada de grasa va a repercutir en el funcionamiento de mi cuerpo a largo plazo. Entonces, por eso que existen muchas enfermedades relacionadas, no necesariamente a la enfermedad del mismo cuerpo, sino que el tipo de grasa que consumimos nos hace daño. Entonces, para comprender esta interacción, es que uno tiene que recordar cómo se digieren las grasas, cómo se absorben y cómo se transportan. Y seguimos este ritmo, ¿no? El alimento que contiene una serie de nutrientes, ¿no?
una serie de nutrientes, ¿no? Tiene que metabolizarse y convertirse en moléculas simples, sencillas. Y ese es el proceso de digestión. Moléculas complejas en moléculas sencillas para que se absorban, y estas moléculas sencillas es la que llegan pues a interactuar dentro del metabolismo intermediario, en todas las vías metabólicas. Ustedes saben que la principal vía de oxidación de las grasas es la beta oxidación, que es algo similar a la vía glicolítica, ¿no? Hay ciertas similitudes en las oxidaciones que lo podemos comentar más adelante. Estos son conceptos generales para que ustedes recuerden de su curso de niño y la salud de primaria, seguramente, ¿no? Miren, estas son propiedades comunes, ¿no? Que son insolubles en agua, son solubles en solventes apolares. Ya vamos a ver cómo estas características les permiten circular. Importante constituyente de la dieta por su valor energético, ¿no? Solvente de las vitaminas liposolubles. Si no absorbemos grasas, las liposolubles no se absorben. Un gran problema. O sea, si nosotros nos ponen contra la pared y un abogado nos dice, ¿por qué tenemos que consumir grasa? Hay un mínimo no negociable de grasa. ¿Y cuál es ese mínimo no negociable? Un mínimo que me permita absorber vitaminas liposolubles y un mínimo que me permita contener ácidos grasos esenciales. Porque es la única manera dentro de los grupos de los macronutrientes que el ser humano puede adquirir o absorber liposolubles y absorber ácidos grasos esenciales. Entonces, por eso es importante que las grasas, estos ácidos grasos esenciales, ¿no? El linoleico, el linolénico, permiten la síntesis de una serie de sustancias que ustedes tienen que revisar. Porque estas prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos, leucotrienos y otros mediadores o citoquinas que se relacionan acá, tienen que ver mucho con el funcionamiento adecuado de la célula en estado de salud o en enfermedad. Y estos factores físicos, el aislante térmico, aislante eléctrico, componentes membranas ligados a proteínas, transporte de lípidos, lo vamos a ver hoy día. Eso permite, todos estos conocimientos es necesario tener el médico para comprender muchas enfermedades, ¿no? Comprender por qué el ser humano acumula con facilidad la grasa, cómo es que se produce la aterosclerosis, es la dieta, es el factor genético, es la capacidad de síntesis de colesterol, ¿no? Porque hay la idea de que si yo ingiero mucho colesterol, yo voy a tener colesterol elevado, y eso no necesariamente es así, ¿no? Ustedes van a ver que la capacidad de síntesis es genética, y ahí viene el gran problema. Por eso que hay programaciones metabólicas, y eso lo vamos a ver más adelante también, ¿no? Bien, estos son los triglicéridos, ¿no? Recuerden que son triacilgliceroles, ¿no? Entonces tienen 3 grupos acilo sobre el alcohol que es el glicerol. Y también recordar esta estructura compleja que tiene que hidrolizarse junto con los fosfolípidos, ¿no? Que tienen el tercer carbono del glicerol esterificado con un fosfato, ¿no? Por eso son fosfolípidos. Y el otro grupo, ¿no? Pueden ser esterificados resultando ácidos grasos complejos, ¿no? Esas son las formas de triglicéridos que pueden estar uno formando fosfatos, ¿no? Que son ya no es un triglicérido sino un fosfolípido. Y esas son las estructuras químicas que ustedes tienen que recordar. Bien, ¿cómo se digieren las grasas? Cuando uno ingiere grasas, el bolo alimenticio contiene una buena cantidad de ellas, pero bajo la forma de triglicéridos. De tal manera que cuando uno ingiere grasas, es una mezcla pues, de componentes, pero siempre hay mayor cantidad de triglicéridos. Hay una pequeña cantidad de fosfoglicerídeos, de colesterol libre y vitaminas liposolubles. Todo esto es la mezcla de lípidos que uno tiene dentro del tubo digestivo ante la oferta de alimentos. Por ser insolubles en agua, tienen todas que ser emulsionadas. Es decir, tienen que pasar para ser digeridas, tienen que pasar por un proceso de unión con la bilis, ¿no? Ahí viene la importancia de la emulsión, de la formación de las micelas, ¿no? Porque si no se solubilizan, por supuesto las enzimas no comienzan a degradar las grasas, ¿no? Por eso que este proceso se centra en la actividad de las enzimas, pero que actúan previa emulsificación, las lipasas, ¿no? Esta lipasa que degrada al triglicérido, el colesterol esterasa que degrada al éster de colesterol, que está en el bolo alimenticio, y la fosfolipasa que degrada a los fosfolípidos. Cada enzima actúa sobre su determinado grupo de grasas, como ustedes pueden ver. La más importante es esta,
la lipasa. Hay lipasas animal, hay lipasa gástrica, pero esta actividad es mínima, ¿no? La mayor parte de la degradación es por la lipasa pancreática. ¿En dónde? En el tubo intestinal, o sea, en el lumen intestinal, donde también actúa el colesterol esterasa y la fosfolipasa. Y es fundamental, como decía, la presencia de sales biliares. Esta gráfica representa más o menos el camino que siguen los triglicéridos de la dieta. Este es un triglicérido, miren, un triglicérido. Triacilglicerol, 1, 2, 3 ácidos grasos sobre el alcohol, ¿no? Entonces es un triacilglicerol. El jugo pancreático llega con lipasa acá, ¿no? Entonces la lipasa degrada los triglicéridos. ¿Cómo lo degrada? La lipasa tiene mayor actividad sobre los ésteres primarios. Este es un éster, la unión de un alcohol con un ácido, alcohol, ácido, alcohol, ácido. O sea que esta es una unión éster. La lipasa actúa sobre los ésteres primarios, o acá o acá. Entonces degrada uno, se deshace de un grupo acilo y se complementa con un grupo OH. Y los siguientes quedan unidos con dos grupos acilos. Acá son triacilglicerol, acá será un diacilglicerol, o sea, un diglicérido. Bien, el siguiente paso, se está liberando ácidos grasos, el siguiente paso, la lipasa todavía tiene otra opción. Acá está la opción, porque tiene un éster primario acá, y lo que hace es degradar. Entonces, por eso que da origen, ¿a cuál? Da origen a otra molécula, donde ya no tiene ácido acá, no tiene ácido acá, solamente tiene ácido al medio, ¿no? Esto se llama carbono 1, carbono 2, carbono 3, o también se llama carbono alfa, carbono beta, carbono alfa prima. Entonces, como este es un monoglicérido, y como el grupo acilo está en el carbono 2 o en el carbono beta, a esta estructura se llama beta monoglicérido o 2 monoglicérido. ¿De acuerdo? Entonces, esta estructura, digamos, vendría a ser el producto final más importante de la lipasa, porque la lipasa solamente actúa acá y actúa acá. De tal manera que al final se queda con un acilo en el carbono intermedio, donde la lipasa no puede actuar. Por eso que este producto se va acumulando acá. Y como acá se acumula, felizmente que este producto beta monoglicérido se absorbe con facilidad y entra al enterocito. Pero aún tiene otra opción, porque el borde en cepillo tiene una isomerasa, que hace, la isomerasa prácticamente intercambia grupos funcionales químicos. ¿Y qué es lo que hace? El grupo acilo lo traslada a un extremo. Miren, ¿a dónde lo traslada? A un extremo. El extremo medio se va acá, de acá se va acá, y se convierte ¿en qué? En un monoglicérido, pero que ya no es beta, sino es alfa prima monoglicérido. Es un alfa monoglicérido. Y como ya está en posición, digamos, de este primario, la lipasa puede actuar. Actúa y origina un alcohol completo, un glicerol completo, ¿no? Entonces, miren, la degradación del triglicérido por la lipasa ocasiona como mayor producto el beta monoglicérido, pero también puede en pequeñas cantidades formar alfa prima monoglicérido y finalmente glicerol. Acá está el glicerol, el producto final, y el ácido graso que va liberándose de cada degradación, ¿no? Entonces, fíjense cómo en un laboratorio el producto final de la degradación del triglicérido sería en mayor cantidad ácidos grasos y glicerol, porque es el producto final. Pero en la vía intestinal el mayor producto de formación es el beta monoglicérido. Por eso es que las grasas se absorben mejor como beta monoglicérido. Y estas son las que entran al enterocito. También entra, por supuesto, el alfa monoglicérido. Y el glicerol también entra. O sea, son... ¿Quiénes entran? El beta monoglicérido, el alfa monoglicérido, el glicerol y el ácido graso que está suelto acá. ¿Cuál es la diferencia de la absorción de todos ellos? Es que el ácido graso tiene que consumir energía. Por eso es que se utiliza a los monoglicéridos, porque el hecho de estar libre y querer penetrar al enterocito significa consumo de energía. Entonces, al consumir energía, el ATP se convierte en ADP y le proporciona, ¿no?, el fósforo acá y se convierte en acilcoenzima A acá.
una circoenzima. La coenzima se liga gracias al consumo de energía. Y esa es la forma activa del ácido graso. Y eso le permite circular en el metabolismo intermediario de cualquier célula del ácido graso. Otro aspecto importante es que el beta monoglicérido, el alfa monoglicérido penetran acá y vamos a ver cómo se van por vía linfática. Ya vamos a ver. Pero el glicerol que se formó no va a pasar a vía linfática. Acá viene una gran diferencia. El glicerol pasa de frente a la sangre. Recuerden, cuando hablamos de carbohidratos, ¿no? Hablamos que los carbohidratos todos se absorbían y iban a la vena porta, iban a la sangre. En el caso de las grasas no van a la sangre, van a linfa, a excepción del glicerol que sí pasa. El glicerol formado en el lumen intestinal sí pasa directamente a la sangre. Entonces esto es lo que sucede en el lumen intestinal cuando las grasas contienen gran cantidad de triglicéridos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se degradan los triglicéridos? Ahora, ¿qué pasa adentro? Ya están adentro, miren. Acá está, ¿dónde está? Este es el beta monoglicérido. Acá está dentro del enterocito del beta monoglicérido. Ya entró. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Nuevamente, como es un medio de transporte, ¿no? Es la línea azul de la Arequipa, ¿no? ¿Qué cosa va a recibir? Va a recibir nuevamente los pasajeros. ¿Quién es el pasajero? La circoenzima del ácido graso. Se incorpora 1, 2 y se convierte en ¿qué? Triglicéridos. Y el triglicérido repleto, ¿no? Repleto, se va formando, ¿qué cosa? El primer medio de transporte que lo va a ayudar a circular por la linfa, que es el kilomicro. O sea, cada vez que se absorbe la grasa, se va formando kilomicro, ¿no es cierto? Cada vez que se va absorbiendo la grasa, se va formando kilomicro. Por eso es que se llama, hay una enfermedad que se llama, hay diversas enfermedades, pero normalmente cuando yo ingiero grasa y me saco sangre y centrifugo la muestra, me sale un suero lechoso después de comer. Y ese suero lechoso es porque está acumulado de kilomicrones. Por eso se llama hiperkilomicronemia postprandial. Así como hay una hiperglicemia postprandial, hay una hiperkilomicronemia postprandial cada vez que yo como. O sea, cada vez que yo como, mi sangre se eleva en azúcar, en glucosa, se eleva en kilomicrones, porque es normal que eso se eleve, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede con los kilomicrones. Ahora, fíjense acá, que acá está el alfa monoglicérido, porque recuerden que el glicerol pasó de frente a la sangre. Entonces acá está el beta, que recibe ácidos grasos, ¿no? Pero acá está el alfa. Como es alfa, y entra una parte acá, y está en posición primaria, y como el enterocito tiene su propia lipasa, que es intracelular, a diferencia de la lipasa pancreática, que es extracelular, pero tiene la misma función, degrada el éster primario. Y al degradarlo, ¿qué origina? Un glicerol. Este glicerol tiene que ser usado por la célula. Pero para ser usado para que reciba ácidos grasos, tiene que ser activado. ¿Y quién lo activa? Miren, ¿quién lo activa? El fósforo. Por eso se convierte en glicerol 3-fosfato. 1, 2, 3 fosfato. Entonces el glicerol se convierte por una gliceroquinasa, en glicerol 3-fosfato. Cuando se adquiere el fósforo, ya este glicerol es capaz de recibir ácidos grasos y formar así también triglicéridos. ¿Qué les quiero decir con eso? Que el organismo humano lo que hace es degradar la grasa, formar productos sencillos, atravesar la membrana y una vez dentro del enterocito, otra vez formar nuevamente triglicéridos. ¿Por qué? Porque tiene que ajustar la cantidad, ¿no? Y meterse al kilomicrón. ¿Ok? Entonces, esa es con respecto a los triglicéridos. Los kilomicrones ya vamos a ver a dónde van. Ya vamos a ver en las siguientes láminas. Entonces, fíjense bien, cuando hablamos de la absorción, o fíjense bien, el lumen intestinal, ¿no? Perdón, acá está el lumen intestinal, acá estamos al revés, miren, al lumen intestinal, cómo es la absorción, ¿no? Cómo esta absorción de monoglicéridos va a formar kilomicrones, ¿no? Y estos kilomicrones, ¿a dónde van? A linfa, no van a otro lado, ¿no?
Algunos ácidos grasos circulan en sangre, en pequeña cantidad, inclusive llegan más fácilmente a la vena porta, pero es en pequeña cantidad y son especialmente los ácidos grasos de cadena media. Miren, los ácidos grasos de cadena media obvian el linfa. Por eso es importante que ustedes tengan el concepto que existen tres tipos de ácidos grasos: la cadena larga, cadena media y cadena corta. El que tiene toda esta complejidad en la absorción es la cadena larga. ¿Y por qué nos detenemos en hablar de cadena larga? Porque es la que predomina en la dieta del ser humano, la cadena larga. Pero a veces tenemos que utilizar en la clínica médica ácido graso de cadena corta. ¿Por qué? Para hacer que el organismo tenga energía a través de un componente que no se haga mucho problema en todo esto, sino pase de frente. Por eso es que los triglicéridos de cadena media pasan de frente, no necesitan bilis, no necesitan carnitina, de frente producen energía, pero eso no es lo que predomina en la dieta. Por eso es que se utiliza en las soluciones enterales. Cuando uno hace un soporte nutricional, utiliza ácido graso de cadena media. Pero esto no es pues lo habitual en los alimentos. No encontramos ácido graso de cadena media, encontramos ácido graso de cadena larga. Por eso es que primero comenzamos con lo fisiológico, que es esto. Bien, ahí están los ácidos de cadena corta también, ¿no? Recuerden, esos ácidos grasos de cadena corta, ¿no? Van a circular en sangre también con mucha facilidad, y también recordar que estos ácidos grasos de cadena corta resultan de la acción bacteriana en el intestino. Hay una fracción de carbohidratos que no se absorbe en el enterocito. Un 1% no se absorbe y pasa al colon. En el colon está la flora bacteriana, ¿no? La microbiota intestinal. Entonces esta microbiota hidroliza el carbohidrato, lo oxida y forma ácido graso de cadena corta, forma metano, forma CO2. O sea, es la causa de la flatulencia también, ¿no? Pero ¿por qué forma ácidos grasos de cadena corta para el colonocito? Porque esta es la principal fuente de energía para el colonocito. Por eso es que se llama de salvación colónica, porque de alguna manera, ¿no? Se va de que el intestino delgado deja pasar carbohidratos, llega a la flora bacteriana intestinal, a la flora colónica, ¿no? Y esta obtiene a partir de esos carbohidratos ácido graso de cadena corta que sirven como fuente de energía al colonocito. También pasa a la sangre el ácido graso de cadena corta, que hasta de 4 o 6 carbonos se une a la albúmina, ¿no? Y eso así llegan al hígado, ¿no? Pero recuerden que los ácidos grasos de cadena larga, esos tienen más cantidad de carbonos y esos no pasan a la sangre, sino resintetizan triglicéridos dentro del enterocito y van a formar, ¿qué cosa? Van a formar kilomicrones, ¿de acuerdo? Que van al linfa y de ahí a circular en todos los tejidos. Recuerden, el 72% de los triglicéridos se absorbe como beta-monoglicéridos. El 72%. Un 6% como monoglicéridos 1, ¿no? Luego de la acción de la isomerasa, por supuesto, ¿no? El 22% lo hace como glicerol y ácidos grasos. En el interior celular, vía acilcoenzima A sintetasa con ATP y coenzima A, se forma la acilcoenzima A. Es decir, el ácido graso que entra tiene que activarse bajo la forma de acilcoenzima A para que estos se incorporen en el glicerol y formen triglicéridos, ¿no? Se incorporen en el beta-monoglicérido o en el alfa-monoglicérido o en el glicerol fosfato. Entonces, y los triglicéridos forman el kilomicrón junto con algo de colesterol también que viene en la dieta y fosfolípidos. O sea, ¿qué quiere decir? Que el kilomicrón se va formando a partir de triglicéridos, pero también capta colesterol, también capta fosfolípidos, de tal manera que cuando hablamos de hiperkilomicronemia postprandial, es un kilomicrón repleto, es cierto, en mayor cantidad de triglicéridos, pero también hay colesterol, también hay fosfolípidos, ahí se meten todos, ¿no? Todos se meten ahí apachurraditos, ¿no? Y pasan a la linfa. Y circulan por linfa, ¿no? Hasta que llegan a la parte venosa por el conducto torácico y ahí llegan a la sangre. Y ahí llegan al hígado, finalmente, ¿no? Entonces ahí están las 3 enzimas, no se olviden, lipasa salival, pero lamentablemente se inactiva rápidamente, ¿no? La lipasa gástrica, por el pH también, su acción es muy parcial, ¿no? Y es de la más importante, la lipasa pancreática, que actúa sobre ésteres primarios, recuerden, ésteres primarios.
la fosfolipasa, que actúa sobre el fosfolípido, ¿no? Y el colesterol hidrolasa, también se llama así, para degradar al colesterol, ¿no? Bien, esto ya lo han hablado en clase, ¿no? Pero yo lo que quiero es recalcar algunos aspectos del colesterol, ¿no? Miren, el enterocito tiene un mecanismo de absorción del colesterol muy fino. Hay un mecanismo de transporte y hay un mecanismo de salida de colesterol. O sea, el enterocito dentro de las células es una célula que regula mucho el transporte del colesterol, no absorbe por absorber. Entonces, de ahí una de las grandes justificaciones para decir que no todo le echemos la culpa a la dieta, sino también hay factores genéticos que hay que tomar en cuenta acá. Miren cómo estas micelas, ¿no?, que contienen grasa, contienen triglicéridos y contienen colesterol y fosfolípidos también, ¿no? Recuerden que estamos hablando de triglicéridos con ácido graso de cadena larga, porque los de cadena media no necesitan esto. Y esto, por supuesto, a la vez que entra el colesterol a través del transportador, ¿no?, va saliendo también a través de otro transportador. Si hay exceso, sale. Si hay exceso, sale, ¿no? Y parece que esto es guiado por un componente humoral ligado al tejido hepático, que no se ha identificado todavía, ¿no? Entonces, este colesterol que entra, ¿no?, está bien regulado en el enterocito, pero este colesterol que entra va a formar parte del kilomicrón. Esto es muy importante. El colesterol se incorpora al kilomicrón que está siendo formado porque se está absorbiendo paralelamente triglicéridos. Este colesterol que se absorbe, ¿no?, llega al hígado, ¿no?, y en el hígado también puede ser eliminado porque forma ácidos biliares, sales biliares, ¿no?, se elimina, ¿no?, y puede ser nuevamente recapturado, ¿no? El colesterol también tiene un medio este es un medio también de regulación. Se elimina con facilidad, pero se captura con facilidad. O sea, si el ser humano tiene mecanismos de regulación de la colesterolemia, sí lo tiene. Lo que pasa acá el problema es en primer lugar el tipo de grasa que uno consume, ¿no? Y el otro problema es, pues, digamos, con qué lo consume, porque acá hay otros factores que vamos a ver que hacen que la absorción no sea muy intensa en cuanto al colesterol. Bien, acá vienen dos fuentes de colesterol: la síntesis hepática y la absorción intestinal. Vean entonces que son dos fuentes, ¿no? Entonces, cuando uno quiere inhibir la síntesis de colesterol, tiene que usar medicamentos, ¿no? Porque uno, para inhibir la absorción de colesterol, también podría usar medicamentos, pero también puede ser componentes de la dieta. Pero recuerden, a veces es problema genético, no solamente es problema de absorción de colesterol. Hay factores genéticos que inducen a una mayor producción de colesterol, y especialmente por esa enzima alostérica, que es la que se van a grabar ustedes, que es la hidroximetilglutaril o enzima reductasa. Esa enzima es la enzima alostérica de la síntesis de colesterol. Cualquier modulador va ahí. Los medicamentos van ahí. Toda droga hipolipemiante va a esa enzima, no a otra enzima, porque es enzima alostérica. Entonces, todos los hipolipemiantes, la atorvastatina, que es la que más se consume a nivel mundial, va ahí. Entonces, ¿cómo baja el colesterol? Porque inhibe esa enzima, inhibe la síntesis de colesterol, ¿no? Entonces, ese es el concepto que ustedes tienen que llevar. Ahora, el colesterol, por supuesto, es insoluble, como todo lípido, ¿no? Tiene que incorporarse a las sales biliares, ¿no?, igual que los fosfolípidos, ¿no? Por lo tanto, la solubilidad depende de las proporciones que está el colesterol dentro de esta mezcla de la micela, y también depende del grado de dilución en agua. La composición normal tiene 5% de colesterol, 15% de fosfatidilcolina y 80% de sales biliares. Es una mezcla, digamos, la proporción más o menos habitual que permite que el colesterol sea soluble en el medio biliar. Los fosfolípidos también tienen su transferasa, ¿no? Acá ustedes pueden ver cómo forma el fosfolípido, ¿no? El colesterol libre también, cómo se esterifica, ¿no? Porque generalmente en los alimentos está como colesterol esterificado. Por eso es que cuando llega al lumen intestinal tiene que deshacerse del grupo éster. No se vayan a confundir, ¿no?, como ya dijimos la vez pasada, ¿no? Bien, ¿cómo circula la grasa? ¿Cómo circula? Ese es otro gran detalle. Una vez que se absorbe la grasa, el primer medio de transporte son los kilomicrones. Es el primer medio de transporte. El transporte es del intestino al hígado.
el primer medio, del intestino al hígado, y del hígado a los tejidos, y de la periferia, o sea, de los tejidos nuevamente al hígado. Miren, va del intestino al hígado, del hígado a la periferia, de la periferia nuevamente regresa al hígado. ¿Por qué tiene que regresar al hígado? Porque el hígado se encarga de excretar la grasa. Entonces, esa circulación lo hacen a través de las lipoproteínas, que son estas macromoléculas complejas formadas por grasas y proteínas, ¿no? Estas lipoproteínas son las que garantizan la solubilidad de las grasas, porque estas grasas son hidrofóbicas en medio acuoso. Estas lipoproteínas contienen lo mismo, solamente en diferente concentración. Todas las lipoproteínas contienen triglicéridos, colesterol, fosfolípido y proteínas, pero en diferente concentración. Y existen 4 tipos fundamentales de lipoproteínas. Si lo clasificamos de acuerdo a la electroforesis, los kilomicrones, los beta lipoproteínas, las pre-beta lipoproteínas y las alfa lipoproteínas. Pero en el mundo del AMPA es más frecuentemente conocido en función de la ultracentrifugación. Se conocen más frecuentemente en clínica también kilomicrones, LDL, lipoproteínas de baja densidad, VLDL, lipoproteínas de muy baja densidad, y HDL, lipoproteínas de alta densidad. Y así son más conocidos, ¿no? Entonces vamos a comentar algo al respecto. Pero primero es reconocer exactamente por qué están solubles. Miren, ¿por qué están solubles? Los polos hidrofílicos, ¿no?, de esta mezcla de los fosfolípidos y del colesterol libre interaccionan con el medio acuoso circundante. Y el núcleo está formado por los ésteres del colesterol y los triglicéridos. ¿Por qué? Porque estos dos, el éster de colesterol y los triglicéridos, son los que son insolubles. Por eso que estos están dentro. ¿Y quién los apachurra? Los que son más hidrofílicos, los fosfolípidos y el colesterol libre. Por eso es que la lipoproteína se hace soluble, porque oculta los polos hidrofóbicos y expone los polos hidrofílicos. Esa es la razón fundamental por el cual las lipoproteínas solubilizan las grasas. Y miren el tamaño, la densidad. Ustedes pueden ver que hay diferencias, por supuesto, en el recorrido electroforético, ¿no? Y acá está la composición de los kilomicrones, la lipoproteína de muy baja densidad, la LDL y la HDL, que tiene 2 tipos. Ustedes pueden ver que los kilomicrones tienen cualquier cantidad de triglicéridos. Estamos hablando en porcentaje, ¿no? Y ustedes pueden ver que la LDL también tiene cualquier cantidad de triglicéridos, pero una transporta triglicéridos exógenos y la otra transporta, la VLDL, como vamos a ver, triglicéridos endógenos. Es una gran diferencia. Los kilomicrones, triglicéridos exógenos, y las VLDL, triglicéridos endógenos. Y por otro lado, miren cómo la LDL, que se forma al final, va aumentando su concentración de colesterol, de éster de colesterol. Por eso que esta es la lipoproteína que transporta fundamentalmente colesterol a las células. Y finalmente también la HDL, que también ayuda al transporte de colesterol, pero vamos a ver que es un transporte al revés. Uno entrega el colesterol a los tejidos y el otro lo recoge. O sea, por eso no es malo, aparentemente malo, porque no es tan malo, sino que reparte. Lo que pasa es que lo hacen repartir mal, que es otra cosa, es como un alcalde y los del municipio, ¿no? Si no salen a determinadas horas, no es culpa de los que salen a recoger la basura, sino es de la mala ordenanza. Lo mismo sucede acá. El HDL tiene que recoger lo que deja en exceso el LDL, y eso lo vamos a ver cómo se debe mantener el equilibrio. También es necesario recordar que parte de los kilomicrones hay unas moléculas que son las apolipoproteínas, que están dentro de la estructura de cada lipoproteína y que tienen una función bien detallada, ¿no?, bien específica, ¿no? Acá ustedes pueden ver algunas, ¿no? Que esta, por ejemplo, le permite recoger al HDL el colesterol que sobra en la periferia gracias a esta activación. Pero miren la A2, esta también le tiene un papel estructural, ¿no?, que le permite formar esta molécula, el HDL. Y la B48 la misma, permite el ensamblaje del kilomicrón. O sea, son apolipoproteínas que tienen una función, tienen un motivo por el cual están ahí. Y el B100 ligado al receptor de LDL, que es importantísimo para que haya interacción del LDL y entregue colesterol a la célula.
Y miren esta apoproteína C, importantísimo porque activa, como vamos a ver, a la lipasa lipoproteica. Y la apoproteína E que permite la entrada de las lipoproteínas ¿a dónde? Al hígado y por supuesto a la receptores de LDL. Acá está la función de las lipoproteínas, ¿no? Kilomicrón transporta grasa dietética, o sea la grasa de los triglicéridos fundamentalmente. Acá están sus apoproteínas. Las VLDL transportan los triglicéridos endógenos. La IDL, que es algo intermedio que no tiene mucho valor, la IDL, ¿no? Pero más es la VLDL, el origen, ¿no? Y la LDL que transporta colesterol a los tejidos. Y miren, la HDL hace lo contrario, transporte reverso. Una entrega colesterol y la otra recoge el colesterol. Por eso es que la que entrega colesterol tiene que estar no tan alto. Y la que recoge colesterol y la bota, esa tiene que estar alta. Por eso que el HDL tiene que estar más de 40. Por eso que el LDL tiene que estar menos de 130. Es una explicación lógica. Porque una reparte y la otra recoge. Entonces tiene que haber un equilibrio entre ambos. Por eso yo tengo que mantener LDL una cantidad no muy alta, pero el HDL tengo que consumirla alta. Tengo que favorecer el consumo o digamos la producción de HDL. Y ya se sabe que si yo quiero más HDL, tengo que hacer por ejemplo actividad física, tengo que consumir no mucha fructosa, tengo que ser no fumador, etc. O sea, hay muchos factores que hacen que se eleve el HDL para permitir la adecuada excreción de colesterol. Acá están las enzimas también que vamos a revisar, ¿no? La lipoproteína lipasa, ¿no? La lecitina colesterol aciltransferasa, que esterifica el colesterol, ¿no? Y permite el transporte y la incorporación al HDL, la lipasa hepática, que hidroliza los triglicéridos, y la proteína de transferencia de esteres de colesterol. Estamos yendo un poco rápidos porque ya van a dar, ¿no? Bien, entonces, finalmente, este esquema resume más o menos lo que estamos hablando. Miren, acá se absorbe la grasa de la dieta. ¿Se forma qué cosa? Kilomicrones. Los kilomicrones comienzan a circular por linfa, llegan a la sangre y llegan al tejido adiposo y al tejido muscular. Y ahí tienen que dejar ácidos grasos. ¿Cómo es que el kilomicrón suelta los ácidos grasos? Es porque en estos tejidos existe una enzima llamada lipoproteína lipasa. Esta lipoproteína lipasa tiene que activarse. ¿Y cómo se activa la lipoproteína lipasa? Como esto es un estado postprandial, ¿la insulina se eleva o baja? Se eleva la insulina, porque es un estado postprandial. Se está elevando la glucosa, por lo tanto se tiene que elevar la insulina. Entonces, al elevarse la insulina en estas condiciones, favorece ¿qué cosa? La activación de la lipoproteína lipasa. O sea, miren cómo la insulina va a favorecer la entrega de ácidos grasos al adiposo, la entrega del ácido grasos al tejido muscular. Ese es un factor. El otro factor es que el HDL también interviene acá. El HDL no solamente recoge el colesterol de la periferia al hígado, sino que el HDL permite el catabolismo de los kilomicrones y permite el catabolismo de las VLDL, como vamos a ver. ¿Cómo? El HDL es buena gente, a veces son buena gente, como siempre hay un estudiante que presta todo, ¿no? Toma mi copia, yo tengo la copia. El HDL es eso. El HDL presta ¿qué cosa? Una apoproteína, que es la C2, al kilomicrón. Al prestarla, la C2 activa la lipoproteína lipasa. O sea, el kilomicrón llega al adiposo, llega al muscular, activando, allá encuentra una lipoproteína lipasa activada. ¿Por qué? Porque hay insulina. ¿Y por qué? Porque el HDL ya le prestó la apoproteína C. Y entonces la lipoproteína lipasa, ¿qué cosa hace? Extrae ácidos grasos, ¿a dónde? Al adiposo, y extrae ácidos grasos al músculo. Recuerden que los kilomicrones tienen inclusive gran cantidad de liposolubles, vitaminas liposolubles, incluido vitamina D. Y esto les hago recordar, ¿por qué? Porque ahora en la actualidad se habla mucho de la vitamina D y que cuando uno acumula mucha grasa, el kilomicrón va a llegar ahí. Y como cuando encuentras mucha grasa, tiene que depositar más ácidos grasos y tiene que depositar más vitamina D. Y eso ya es una alteración. Por eso que las personas obesas, al acumular mucha grasa, retienen mucha vitamina D en la grasa. Por eso es que, y eso tiene muchos repercusión en el estado de salud del obeso. Ustedes pueden leer la literatura, deficiencia de vitamina D y obesidad, o acúmulo de grasa, ustedes van a encontrar muchas importantes. Pero la explicación es esa, que la vitamina D se queda en el acúmulo de grasa también.
Porque el kilomicrón está entregando ácidos grasos al tejido adiposo, está entregando también ácidos grasos al tejido muscular. Y al final, como se degrada, miren cómo quedan restos de kilomicrón. Y estos restos de kilomicrón, ¿a dónde van? Al hígado. ¿Y por qué el hígado los recibe? Porque tiene también la apoproteína E, que facilita la entrada al hígado. Entonces, entra bien. Acá entró lo que quedó de triglicéridos, acá entró el colesterol, acá entró los fosfolípidos. Llegó, este es el primer circuito, intestino al hígado, primer circuito. ¿Cómo se llama también? Ciclo exógeno de las lipoproteínas, así se llama, ¿no? Entonces, ya estamos acá. Ya entramos a otra etapa, ya no dependiente de la vía dietética, de la vía exógena, sino el hígado, ¿no? El hígado ya comienza a liberar grasa. ¿Cuándo el hígado libera grasa? ¿Cuándo creen que el hígado libera grasa? ¿En el estado postprandial o en el estado de ayuno? O en el estado de ayuno, claro. Entonces comienza a producir ¿qué cosa? Una lipoproteína que es semejante al kilomicrón, que se llama lipoproteína de baja densidad. Acá se produce también triglicéridos. ¿Cómo se producen triglicéridos? Porque cuando yo no absorbo grasa, yo comienzo a hacer lipólisis, ¿no? Por ejemplo, yo no almuerzo, estoy más en periodo de ayuno, todo el día que estaba en ayuno, hago lipólisis. Y al hacer lipólisis, los ácidos grasos no pueden circular, circulan con mucha dificultad. De tal manera que tiene que llegar a un terrapuerto. ¿Y cuál es ese terrapuerto? El hígado. ¿Por qué? Porque el hígado le permite, a través de la BLDL, circular con más facilidad. Porque ¿cuál es el objetivo? Que yo haga circular mis ácidos grasos, para que sean utilizados como fuente de energía. Pero mis ácidos grasos que salen de mi grasa no van directamente al músculo. Una pequeña cantidad quizás. Pero la mayor parte va como espermatozoides, así imagínense, como espermatozoides. ¿A dónde? Al hígado. Porque ahí sí salen todos juntos a partir de la BLDL. Y acá, como llegan ácidos grasos, como llegan también se forma ATP, etcétera, entonces se forma colesterol acá también. Acá también se forma colesterol. Entonces, de acá sale una nueva molécula cargada de triglicéridos endógenos, cargada de colesterol, que nuevamente comienza a circular. Y circula por los mismos tejidos, ácido graso, adiposo y muscular. Y se encuentra con la misma enzima, lipoproteína lipasa. Llega a la BLDL y tiene que activar la lipoproteína lipasa. ¿Cómo la activa? Otra vez, la lipoproteína buena. La HDL le presta apoproteína C a la BLDL y listo, activa la lipoproteína lipasa. Extrae ácidos grasos de la BLDL y como está extrayendo, va cambiando su composición. Ya se deshace los triglicéridos y se enriquece proporcionalmente ¿de qué? De colesterol. Por eso que al final forma intermediamente la lipoproteína de densidad intermedia, pero finalmente ¿cuál es? Es la LDL, la LDL, acá, la LDL, ¿no? Entonces la IDL y la LDL. Acá ya se formó la lipoproteína de baja densidad a partir de la BLDL, pasando por la IDL, pero repleta de colesterol. Y esta es la que se encarga de repartir colesterol a todos los tejidos, especialmente el ovario, especialmente el testículo, especialmente la suprarrenal, especialmente la piel, porque todos ellos necesitan colesterol. Todos ellos necesitan colesterol. Ya ustedes van a aprender qué cosa es eso. ¿Para qué es eso, no? Entonces, reparte colesterol y ya vamos a ver que para que este reparta colesterol tiene que tener receptores de LDL. Todo tejido que recibe LDL tiene que tener receptores. Luego, se utiliza, vamos a ver cómo se utiliza, cómo se regula, pero después alguien los tiene que recoger. ¿Quién los recoge? El basurero municipal de las lipoproteínas, que es la HDL. Este es el sistema de transporte reverso, ¿no? El sistema de transporte reverso hace que vaya nuevamente al hígado para que se elimine el colesterol por vías biliares, ¿no? Entonces, este es el circuito exógeno y este es el circuito endógeno de las lipoproteínas.